año 2019 y 2020, el 90% de Puerto Príncipe de Haití era controlado por la oposición y grupos sociales. Es decir, que el gobierno lo que tenía era apenas un 10% del control del país. Estaban pidiendo la renuncia de Jovenel Moïse, pero al año siguiente se produjo en Haití la primavera del secuestro haitiano, con el asunto de las bandas y el problema de la inseguridad que hay en Haití. En Haití se necesitan alrededor de 50 a 60 cárceles de emergencias. Si Haití tiene más de cerca de 10.000 millonarios, entonces, ¿y el resto de la población? Miren, la MINUSTAH llegó a Haití en el año 2004, precisamente en el año que fue derrocado Jean Beltrán Aristide. ¿Qué pasa? Jean Beltrán Aristide salió del gobierno en febrero del año 2004 y la MINUSTAH, con el desorden que había ahí, señor, la MINUSTAH llegó a Haití en ese mismo año, en julio de ese mismo año. Bien, perfecto. Pero al año siguiente se produjo en Haití la primavera del secuestro haitiano. ¿Por qué yo le llamo la primavera del secuestro haitiano? Yo le llamo la primavera del secuestro haitiano porque en esos secuestros que se produjeron en Haití en ese año, en el 2005, estando la MINUSTAH ahí, ¿qué pasó ahí? Que habían policías, políticos y empresarios involucrados en esos secuestros haitianos, en Haití, de empresarios a políticos. Eso estaba de loco. Haití en el 2005 estaba de loco, estando la MINUSTAH ahí. Entonces, en el 2006 se celebraron elecciones, que fue también algo de apaga y vámonos, como decimos aquí en la República Dominicana. Fueron las elecciones en Haití, y ya eso fue en el 2006. En el 2007 Haití fue afectado por la tormenta Noé, que le dio bastante duro. Ese mismo año que ocurrió la tormenta Noé, también, como lo golpeó tan duro, se firmó el acuerdo de Petrocaribe. Se hizo un acuerdo de Petrocaribe para ayudar a Haití. En el año 2008, Haití fue afectado por 4 tormentas tropicales, llámese ciclones, huracanes. Pero en el año 2009 se repitió la misma situación. Haití fue golpeado de nuevo por 4 fenómenos de origen natural, es decir, por 4 fenómenos tropicales, llámese ciclones, huracanes. Óigame bien, entonces tenemos 2007, 2008, 2009 y en el 2010, entonces en el 2010 vino el problema del 12 de enero del 2010, vino el terremoto, ocurrió el terremoto en Haití. Al ocurrir el terremoto, ya ustedes saben, la cadena de hechos, de sucesos que se venían sucediendo en Haití. Todo eso estoy hablando, todavía está la MINUSTAH ahí. En el 2011 se desató un brote de cólera en Haití y una crisis de vivienda por los problemas ya que se venía arrastrando en Haití, de los desastres de origen natural, ciclones, tormentas tropicales y el terremoto. Pero en el 2011 vino el brote de cólera. También se destapó la situación de que acusaron a algunos miembros de la MINUSTAH, de los Cacos Azules, de violar a algunas menores haitianas. En el 2012 Haití es golpeado por el huracán Sandy. Ya ustedes saben. Ahora bien, para el 2013, entonces vino la crisis con la República Dominicana por el asunto de la nacionalidad, que tenía que ver con el asunto de los hijos de los haitianos que nacían aquí en la República Dominicana. Yo difiero un poco con algunos politólogos y algunos políticos y algunas personas que dicen que en el 2014 hubo un rebrote de cólera y que se incrementó en la crisis de la vivienda. No, eso estuvo ahí. Lo que sucede fue que en el momento lo cogieron con el problema que había con el asunto de la nacionalidad, echaron ese tema de un lado, pero ese tema estuvo ahí.
En el 2015 vino el problema, entonces ocurrió el problema del carnaval. Cuando se produjo la estampida, que hubieron varios muertos, salió de nuevo también a relucir ahí en ese momento que algunos de los cacos azules estaban viviendo con algunas menores haitianas. En el 2016 fue un año de locura, porque las elecciones, se pospusieron las elecciones varias veces hasta que se celebraron elecciones en noviembre del 2016, y es cuando sale electo Jovenel Moïse como presidente de Haití. Ahí en esas elecciones del 2016, a Jovenel Moïse lo eligieron, fueron con 590,000 votos. Señores, con 590,000 votos fue electo Jovenel Moïse. Ya ustedes saben la cantidad de votantes que hubieron en ese año. Bien, ¿qué pasa? Eso juramentan en febrero del 2017, juramentan a Jovenel Moïse. Pero ya al año siguiente, en ese mismo año que juramentan a Jovenel Moïse, a él lo juramentan en febrero, pero la MINUSTAH se va en octubre, el 15 de octubre de ese año, se va la MINUSTAH de Haití. Pero no, cuando se va, Haití está encendido todavía, pero se queda una misión de justicia que le llaman la MINUJUX. Entonces la MINUJUX es la que se queda al frente de Haití. Pero, óigame, eso estaban las protestas por todos lados. Ya al año siguiente estaban pidiendo la renuncia de Jovenel Moïse, y en el 2018 ya estaban pidiendo la renuncia de Jovenel Moïse. Y en el año 2019 y 2020, el 90% de Puerto Príncipe de Haití era controlado por la oposición y grupos sociales. Es decir, que el gobierno lo que tenía era apenas un 10% del control del país. El país era controlado por la oposición. En febrero de 2021, Jovenel Moïse dice que le quieren dar un golpe de Estado. Pero yo entiendo que cuando él ya dice que querían darle el golpe de Estado, ese golpe de Estado ya eso lo habían dado, porque él no tenía el control de Haití. Ese golpe de Estado ya se habían dado, porque ya él no tenía el control de la población, pero lamentablemente ni del gobierno. Él no tenía control del gobierno. Pero en julio de ese mismo año, entonces, ya ustedes saben lo que pasó el 21 de julio de ese mismo año. Mataron a Jovenel Moïse, y ahí continuó el desorden hasta el día de hoy. Pero hago esta historia porque cuando la misión de la MINUSTAH llegó a Haití en el 2004, fue con la finalidad de llevar orden y hacer una reforma en la policía y en la justicia haitiana. Un fallo, porque solamente se concentraron, porque el problema es que cuando se van a tratar los problemas de seguridad pública y ciudadana, no es asunto de policías, jueces y fiscales, que fue el fallo que hubo. Debemos recordar que Haití está dividido en 10 departamentos, 42 distritos, 146 comunas, 576 subcomunas, y un problema grave de seguridad, donde la mafia es la que organiza las bandas y arma las bandas. Las mafias ocupan el primer lugar. Las bandas vienen ocupando un segundo lugar en Haití. Entonces, a eso le sumamos el déficit que hay a nivel de registro civil en Haití y los niveles de educación. La educación. Haití es un país que para el 2016 se contaba que habían cerca de 16,000 escuelas, y que apenas 1,000 y pico, 1,100 escuelas eran públicas, y el resto eran colegios privados, muchos manejados por fundaciones, todo un negocio. Bien, ¿qué pasa? Pero en ese transcurso del 2016 hasta el 2025,
muchas de esas escuelas públicas y privadas fueron cerradas. Las que no fueron cerradas, varias, solamente en Puerto Príncipe, alrededor de 50 escuelas fueron quemadas. Óigame bien, es solamente en Puerto Príncipe. Entonces, desaparecieron. Un problema que tienen los haitianos, que hay en Haití, por ese problema que tienen con relación a la educación, es que apenas de un 5 a un 10% de los haitianos habla y escribe el idioma francés, sabe francés. Después, apenas un 25% lo entiende. Un 1% y algo, un 1.3, 1.2 de los haitianos habla inglés, un 20% más o menos por ahí, un 21% hablan el idioma español o entienden el idioma español, sobre todo los que viven más cerca de la frontera con la República Dominicana. Con el asunto de las bandas y el problema de la inseguridad que hay en Haití se necesitan alrededor de 50 a 60 cárceles de emergencias. Cuando hablo de que se necesitan de 50 a 60 cárceles de emergencia, lo que estoy diciendo no es que hay que embrujarse, a fajarse, a construir cárceles de bloque, varilla y cemento. No, estamos hablando de cárceles que se hagan con contenedores, con furgones, como decimos comúnmente. Y entonces con eso ahí ir trabajando esa parte y trabajar la parte del registro civil, la parte educativa. Hay que hacer lo mismo con las escuelas, hacer escuelas de emergencias mientras tanto y variar ese pénsul educativo, sobre todo por la forma donde está ubicado Haití, que se le dé más clases de francés, que es el idioma que ellos más tienen, que se aproxima más al que ellos utilizan, si se le dé más clases de francés, o darle un segundo idioma, aparte de eso, ya sea de español, castellano, o darle clase de inglés. Esas son de las situaciones que habrían que buscar soluciones en Haití. A eso le sumamos que en Haití hablamos que tienen alrededor de 20 pistas de aterrizaje. De esas 20 pistas de aterrizaje, se dice que 17 están activas. Y de esas 17 que están activas, no todas están en cemento y en talvia. No, hay algunas pistas de esas que lo que están en tierra, en polvo. Pero eso, Haití tiene 3 aeropuertos con conexiones de vuelos internacionales. Eso es muy importante, incluyendo el de La Calle, que fue el último que inauguraron el 6 de marzo del año 2025. Está el Toussaint-Louverture y el de Cabo Haitiano. Esos 3 aeropuertos en Haití tienen conexión de vuelos internacionales. Para que ustedes vean que, aunque se ha hablado de la situación de Haití, ellos el año pasado inauguraron un aeropuerto. La situación haitiana está ahí. No hacemos nada con decir que Haití es un estado fallido y no buscarle soluciones sin conocer cuál es el problema en realidad de lo que está sucediendo en Haití. ¿Qué es lo que sucede en Haití? Si no sabemos el origen de la problemática haitiana, no podemos hablar, señores. No podemos decir, no, que eso no sirve. No, los haitianos están ahí y son personas que nosotros tenemos que buscar la forma de darle el apoyo, y hacer que el haitiano se sienta orgulloso. Pero los primeros que tienen que hacer que los haitianos se sientan orgullosos de ser haitianos es la cúpula haitiana. La cúpula haitiana es la que tiene que hacer que el haitiano se sienta orgulloso de ser haitiano. Pero para sentirse orgulloso de ser haitiano, hay que subirle los niveles de educación. Vamos a ver, porque no es un grupito, porque el problema es que es un grupito. Se habla de que cuando usted busca por ahí busca los datos, encuentra que Haití tiene más de 10.000 millonarios. Díganme, si Haití tiene cerca de 10.000 millonarios, entonces, y el resto de la población, que se dice que el país es el país, que se dice no, y es el país de América
que vive en más extrema pobreza. El 60% de la población haitiana viven, más del 60% de la población haitiana vive en extrema pobreza y en las partes rurales. Pero se necesita esa mano, esa cabeza, y deben de haber 5 o 6 haitianos de esos que están ahí formados que le pongan caso a esto, que le pongan caso a Haití. El problema no se lo van a resolver, todo se lo van a resolver de fuera le van a dar el apoyo, pero a lo interno no voy a ir yo ni nadie. Yo quizá le puedo dar una orientación, lo puedo ayudar, pero el problema son los haitianos que tienen que resolver, tener y plasmar sus ideas, que conocen sus idiosincrasia. Por ahí es que hay que ir enfocando el problema haitiano. No decir que Haití es un estado fallido, no. Es ver esa problemática que tiene Haití, esos desniveles que hay y dónde se ha fallado y qué hay que corregir. Y alguien, porque tiene que haber alguien que se ponga, incluso la palabra, que se ponga los timbales y haya un equipo de gente que echen Haití hacia adelante. Haití no va a echar hacia adelante pidiendo, eso es mentira. Tienen que tener actitud con C y actitud con P. Tienen que tener la voluntad y la capacidad. Entonces, muchos de esos estudiantes haitianos que estudian fuera tienen que sentirse orgullosos de ser haitianos, porque muchos de esos que estudian fuera lo que hacen es que se buscan otra nacionalidad y entonces cuando están fuera dicen, no, yo soy americano, yo soy canadiense, yo soy francés, yo soy español, yo soy dominicano. No. Siéntanse orgullosos de ser haitiano. Ahora, el valor a los haitianos tienen que dárselo ustedes, los mismos haitianos. Déjense de eso, de que lo tratan con desprecio, que menosprecian al haitiano, que lo discriminan. Los primeros que discriminan a los haitianos es un grupito de haitianos que hay ahí en Haití, que no ha dejado que ese pueblo avance. Y no todo lo de la cúpula empresarial haitiana son malos. Ahí en Haití hay gente buena. Hay empresarios haitianos que son buenos, que tienen capacidad. Entonces, dejen a eso que quieren echar el país hacia adelante, que le den la oportunidad a esos haitianos, a esos empresarios haitianos que verdaderamente tienen la voluntad y la capacidad de echar ese país hacia adelante. Porque a la medida que pasa el tiempo, Haití se va quedando atrás, se va quedando atrás, se va quedando atrás, se va quedando atrás. Y se pasa todo el tiempo, estamos la mayor parte del tiempo en un cuento, en un cuento, en un cuento. Y cuando un haitiano llega a un aeropuerto, ustedes lo ven a veces, que lo quieren hasta discriminar, pero es verdad. Pero es por el comportamiento y la educación. Vamos a subirle el nivel educativo a los haitianos. Y le apuesto que en la medida que Haití maneje y suba los niveles educativos, entonces le va a mejorar la salud y le va a mejorar el empleo. Y van a desaparecer un poco de esas bandas y sacar a esos mafiosos del medio. En eso es que tiene que montarse esa comunidad haitiana, la que vive en Haití y la que vive fuera de Haití.